Un placer saludarles en esta hermosa mañana. Nuevamente estamos como departamento de consejería para estar en contacto con todos ustedes y realmente es un gusto de poder compartir de nuevo esta mañana. Como siempre tenemos un invitado especial. Caminamos contigo es un programa que se transmite cada sábado. Usted puede escucharlo aquí por la radio. Estamos también en las redes y Facebook, pueden vernos live. También este programa se repite los domingos a la tarde, o sea, a las 8 de la noche, por la radio. Y es realmente un gusto y además hoy es el día del tereré. Estuve viendo hoy las redes están publicando eso. Es el día del tereré en Paraguay, que se festeja o se recuerda cada último sábado de febrero. Así que por eso trajimos el tereré aquí. Y realmente sin el tereré en Paraguay, ¿qué haríamos, verdad? Hasta otros países, muchos países lo han copiado. Y mi hija, uno que está en Honduras, ella llevó, por supuesto, su tereré y hoy día ya está 6 meses ahí. Ella dice que si un día no lleva tereré a la oficina, la gente reclama, porque ya se acostumbraron todos y quieren su tereré, pero ella mezquina su hierba, porque allá no hay para comprar. Entonces, su última maleta cuando vino se llenó de hierba para disfrutar su tereré. Ella es muy amante también del tereré. Así que eso de paso, así que muchas felicidades a nosotros mismos, a los paraguayos, que estamos con esta buenísima costumbre que rodea familias, que inicia conversaciones. El tereré tiene mucho alrededor, así que es para muchos es una costumbre que no se puede dejar, otros sí pueden estar sin esto, pero es en Paraguay muy conocido. Bien, como siempre he dicho al principio, tenemos personas invitadas. Nuestro programa siempre tiene el objetivo de bendecir a vidas, de fortalecer la vida cristiana, de fortalecer vidas. Y hoy tenemos el señor Franz, digo bien, Franz Harms de la colonia Neuland. Él se va a presentar mejor todavía. Él ha dado un testimonio hace poco en alemán y habíamos dicho esto tiene que pasar también por los sábados, aunque él se resistió un tiempo por el idioma castellano, pero le vamos a ayudar en eso. Buen día, Franz, ¿cómo estás? ¿Estás tranquilo? Sí, buen día de mi parte, sí. Buen día, está bien, todo tranquilo yo creo y vamos a procurar hacer lo más bueno posible. Si te acercas un poco más al micrófono, ahí nuestro micrófono quieren que uno esté cerca. Bien, bueno, el señor Franz ha pasado por algo muy especial en su vida, pero antes de eso quisiera que nos cuentes un poco a la audiencia. Bueno, tu nombre ya dijimos, tienes familia, cuántos hijos, dónde estás viviendo. Bueno, eh, soy el más joven de la familia más grande de la colonia Neuland. Wow. Estamos entre 13 hermanos, hermanas. Y yo mismo tengo mi esposa Bettina y tenemos 2 hijos, una hija Laura Sofía, y el hijo Lucas André. Y vivimos en la aldea Neuendorf, cerca de la colonia Neuland. Los hijos ya son casados, ya hay No, con nietos todavía. 17 y 15 años Wow. están en la escuela secundaria. Bueno, dijiste el más joven, ¿verdad? El más joven de la familia, 13 hijos. Wow, eso es una buenísima familia. ¿Tus padres viven todavía? Mi papá ya no, él falleció en el año 2014 y la mamá vive todavía con una edad de 92, pero está en la casa de ancianos. Sí. Qué guapa esa señora con 92, con 13 hijos, Mm. disfrutando esos días seguramente los hijos, nietos y bisnietos tal vez. O sea, realmente una bendición.
Sí, Franz, la audiencia seguramente está expectante que lo que es el tema hoy es un testimonio del señor Franz y queremos hoy abrir el teléfono. Si alguien dice, bueno, yo quisiera hacerle una pregunta, yo quisiera animarle, entonces usted, querido oyente, tiene la posibilidad. 0984-777707 es el número de la consejería. Usted puede enviar su mensaje a ese número y lo vamos a compartir si el tiempo nos da. Sí, Franz, el tema de hoy lo hemos puesto así. Bueno, después al final vamos a hablar por qué ese tema se puso así cuando el dolor se convierte en bendición. Eso fue la sugerencia del mismo invitado. Y Franz, estuviste tu juventud acá en el Chaco, pero pasaste a Alemania un tiempo y después hablamos de lo que te pasó realmente. ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo estuviste en Alemania? Bueno, yo nací en la colonia Neuland y después de mi escuela secundaria, yo me fui en Nueva Plata, en la escuela agrícola. En aquel tiempo todavía no estaba el CFP como hoy en día, simplemente escuela agrícola. Y en esa época, de 85, 6 y 7, yo pasé en Nueva Plata la escuela agrícola. Y en esa época fue tradicionalmente cuando los alumnos terminan la escuela, tenían la posibilidad para ir en Alemania para hacer una pasantía hacia Bayern, Baviera en español, ¿verdad? Y como más joven de una familia grande, ya algunos hermanas y hermanos ya se fueron ya hacia Alemania y una hermana mía tenía un conocimiento, una firma agrícola ahí en su cercanía y ahí por ella yo me fui en Alemania entonces para hacer también pasantía y después quedar un tiempo más para ser empleado en esta firma agrícola. Por eso yo no me fui por la escuela agrícola, yo en forma privada, yo me fui en Alemania. Y bueno, de estos 1 año y medio que estaba previsto, fueron o estaban por fin 15 años que yo estuve en Wow, Alemania como soltero, ¿verdad? como soltero, sí. Y siempre cuando allá estaba en invierno, no tuvimos trabajo porque era netamente agricultura. Y bueno, primero yo quedé 1 año y medio, después me visité otra vez en Paraguay, y yo volví otra vez en Alemania y quedé 3 años allá, continuando. Y era un tiempo pesado también para decidir a dónde me voy, a dónde voy a hacer mi vida, porque allá realmente yo tenía un buen trabajo. Pero también en Paraguay yo compré algo terreno y yo estaba un poco, Indeciso. sí, ¿dónde voy a ir? Y entonces yo hizo venir cada año cuando allá estaba en invierno, yo venía a Paraguay para trabajar acá junto con mis hermanos. Y allá en el verano hubo mucho trabajo, así que yo trabajé tantas horas que podría también junto con mis vacaciones ir cada año para 2, 3 meses hacia Paraguay. Así que voy a contar después también algo de mi tiempo de Alemania, porque ese era un tiempo para mí como joven, un tiempo muy importante. Yo digo siempre era una escuela de vida. Ya. Bien, entonces 15 años en Alemania. Bueno, en un día algo pasó en tu vida, lo que hoy es el tema, pasaste por un accidente y ese accidente, ¿cómo corrió ese accidente? Me imagino que un día normal, el sol salió normal, como todos, nadie pensó que iba a pasar algo. ¿Qué Sí, pasó ahí?
Como hablamos, yo como soltero estaba mucho tiempo en Alemania y después un día cuando yo vine de Alemania yo conocí acá que está ahora mi esposa y casamos nosotros en el 20 de marzo en 2004. Fuimos medio año juntos a Alemania para que ella pueda conocer mi lugar donde yo trabajé. Y de vuelta acá, yo trabajé otra vez en conjunto con dos de mis hermanos. Y bueno, un día estábamos en cosecha de semilla Gartenpanik. Era el 17 de marzo en el año 2005. Y bueno, yo me recuerdo, yo estaba sentado en camioneta pensando un poco cómo vamos a pasar el primer día de boda, que va a ser en 3 días. Y después llegó la máquina y yo subí en ¿Pero esa era la boda o el primer aniversario de la primer boda. aniversario? Disculpe. Sí. Primer aniversario de la boda. Y yo subí en la máquina para vaciar el tanque de semilla y no sé qué pasó. Muchas veces yo entré y creo que un momento de descuidado, de no tener 100% atención y me agarró un caracol de la máquina y entró con mi pie en caracol y ahí... Caracol para la gente, para hacerle entender, es lo que estira la semilla, lo que se tira la semilla hacia afuera. Yo grité demasiado fuerte y mi hermano apagó enseguidamente toda la máquina y vino hacia arriba y me pregunta cómo te puedo ayudar, qué tengo que hacer. Y bueno, realmente yo creo en este accidente ya enseguida tuvimos un milagro. El caracol es fuerte y grande, pero se encurvó de mi pie y salió de una cruceta. Y ahí yo estaba libre. Mi pierna estaba rota. No te quedaste trancado. No queda trancado en la máquina. Pero por eso que salió por de la cruceta, del rodilla, donde hace la rodilla el caracol, hizo un golpeo hacia arriba que me hizo muy fuerte heridas, pero yo estaba libre. Yo podría salir solo y salimos de la máquina, entramos en camioneta de 20. Y ahí, decime un poco, y ahí cuando entró tu pie en la máquina, ¿estaba, ya se le cortó totalmente o cómo? No, mi pierna está... machucado, vamos. Sí, machucado. Yo tenía mi pierna, solamente ya estaba totalmente roto. La pie de abajo hasta de Knöchel. Hasta cerca mitad de la rodilla. Sí. Y hasta arriba, en la rodilla mismo, yo tenía heridas grandes, graves, sí. Y bueno, entramos en camioneta y a full hacia el Hospital Neuland. Y en aquel tiempo no tuvimos todavía WhatsApp con la radio. Y llamamos por la radio a una señora de nuestro otro hermano, que llamen por favor al hospital, a las urgencias, que estamos viniendo ya. Y mi esposa también tenía su radio en casa, ¿verdad? Y ya escuchó todo ya y vino enseguida también hacia el hospital. Y bueno, ahí en el hospital, unas de mis primeras palabras del doctor, en aquel tiempo, doctor Bartel,
mis primeras palabras, por favor, doctor, procura todo lo posible para que quede mi pie, para que salva mi pie. Sí. Porque era gravemente. Sí. Y hicimos ahí solamente algunos curaciones y medicamentos contra el dolor y enseguida directamente en la ambulancia hacia Filadelfia. Y en esa época el doctor Lose era en Filadelfia y acá hicieron una cirugía urgencia nomás para hacer lo necesario. Sí, para establecer mi cuerpo, mi vida, porque era una herida muy grave. Y ahí con la ambulancia hacia Asunción, en el Hospital Bautista. Y mi señora mismo fue conmigo en la ambulancia. Y este viaje y llegar a Asunción, todo para ella fue más difícil como para mí, porque yo estaba prácticamente durmiendo por los medicamentos también. Pero ella tenía que estar conmigo y allá en Asunción también organizar algo muy difícil para ella también estos momentos, sí. Bueno, ¿y en Asunción en qué hospital te llevaron? En Hospital Bautista. ¿Y cómo fue el proceso ahí? Bueno, inmediatamente se hizo una cirugía o cuando te llegaron ahí, ¿estabas despierto? Sí, bueno, no me recuerdo más todo 100% porque también con el tema de la anestesia, como yo dije, yo estaba durmiendo y como nosotros fuimos por el Hospital Filadelfia, y el Hospital Filadelfia allá en aquel tiempo tenía la señora Waltraud Thyssen. Y el Hospital Filadelfia llamaron a ella. Va a venir un paciente de la colonia Neyland, pero como que mandaron del Hospital Filadelfia, ella se ocupaba de ese paciente. Y es una señora que nos ayudó mucho. Y ella vive todavía? Sí, yo creo que ella vive ahora en Filadelfia. Aquel tiempo estaba en Asunción, pero para mí que vive ahora en Filadelfia. Y una señora muy amable que tenemos que decir muchas gracias a ella por toda la ayuda. Bueno, entonces los primeros días en terapia intensiva. Y hicieron curaciones y bueno, los primeros días fueron solamente, no sé bien, parece ver lo que podemos hacer porque ni sabían... Sí, podrían salvar el pie o no. Sí, y en el tercer día, después de 3 días, y lo que quiero mencionar, a mí mismo me llegó la idea. Primero yo le dije al doctor, sálvame por favor mi pierna. Y después me llegó la idea en el primero o segundo día, si no va a ser mejor para mí, si no voy a salvar más pronto, más seguro, si van a hacer una amputación. Y en el tercer día, ese era el día de nuestro aniversario, primer aniversario de nuestra boda. En la mañana yo pedí por un sobrino mío que estaba viviendo en aquel tiempo en Asunción, que nos visitaba también varias veces o mucho. Algunas flores en la mañana yo pedí a él para que traiga para mi esposa. Y tuvimos visita también en estos días y mi hermano Juan, que estaba conmigo, en el accidente, él vino cada fin de semana a Asunción para compartirnos en nuestro sufrimiento.
Y en estos días estaban visitantes en la sala y lo que ocurrió en ese día, yo sentí como si mi cuerpo está arriba en el cielo raso. Yo estaba ahí abajo en la cama y los visitantes ahí alrededor de mí, pero mi sentimiento era como si yo estaba ahí. O sea, tu cuerpo quedó abajo y yo estaba arriba. Sí. Yo sentía como, no sé qué es, si es un momento De partir. poco antes de la muerte o no, yo no sé, pero así yo sentía eso. Y yo le dije a algunos cuantos, por favor, salen de la sala y que uno queda conmigo. Es pesado para mí. Y en esa noche fue tan grave mi situación que vinieron los médicos y que me contaron que es peligro tu vida. Y era una sepsis. En español también se dice sepsis, Blutvergiftung. Un envenenamiento de sangre. Sí. Y ahí nosotros llamamos a la señora Waltraud-Thyssen. Ella estaba en un culto en la iglesia. Ella sale de ahí y venía a nosotros para compartiendo con nosotros la decisión, porque yo tenía que firmar que yo permita a los médicos que me van a amputar mi pie. Sí. Y era no tan difícil y gracias a Dios yo tenía a mi esposa a mi lado y también la señora Waltraud-Thyssen. Yeah. Y ahí teníamos que tomar una decisión que va a cambiar mi vida. Sí, me imagino que habrá sido uno de los momentos que impactaba mucho, bueno, pensando, porque uno piensa en muchas cosas y bueno, voy a tener un solo pie y bueno, la amputación, firmar, dar esa firma, creo que de repente es una de las firmas más complicadas que uno puede dar, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto tiempo te dieron así para firmar eso? ¿Cómo fue? No sé cuánto tiempo en esa noche, en este momento. Pero nosotros, y ese era mi deseo, tener a alguien conversar en mi idioma, de mi cultura, Sí. y que es un profesional. Y ese era la señora Waltraud-Thyssen. Yeah. Que entendía lo que iba, Sí, lo que iba a pasar. con cual yo podría hablar, porque ella es enfermera. Y para comunicar bien qué significa eso y si no es alguna otra posibilidad. Y ahí ese era para mí muy importante para tener a alguien a mi Sí, ¿cuál lado. es la opción B, verdad? Sí, Porque, sí. Y para mencionar nomás, muchos años después, nosotros encontramos a ella una vez en el rodeo Neuland. Y yo preguntaba a ella, señora, ¿cómo vea? ¿No será posible antes no amputar mi pie? Que queda mi pie. Y ella mira a mí, no creo. No creo. Entonces ya no vives más. O sea, estaba a elegir entre tu vida Sí, o la vida del pie. sí. Entonces, Esa era la decisión, sí. sí. Y si hay una infección de la sangre, entonces se debe hacer algo. Bueno, habrá sido muy complicado también para los doctores. Y en ese momento te dijeron más o menos qué parte, porque una cosa es el pie nomás y otra cosa es la rodilla y todo, y medio te explicaron cómo iba a ser. No, por lo menos no me recuerdo. Solamente pero ese, puede ser que hablamos ese, yo creo que no, puede ser que estaba en el escrito y yo no di cuenta de eso. Pero realmente después de que yo desperté de la anestesia, después de la cirugía que me amputaron, yo estaba un poco asustado como tanto
en mi pensamiento yo pensé que, bueno, un poco la pie y poco más arriba. Y ya era cerca de la rodilla ya. Pero como me explicaron que no era otra posibilidad, no era otra opción. Y en verdad, algunos días después tenían que amputar otra vez algo más, un pedacito. Y después otra vez era la pregunta si no va a amputar la rodilla, pero es un tema que vamos a discutir Sí, un tema un poco más tarde también hablamos de eso. O sea, la anestesia andaba suficiente como para que aguantaras el dolor en todo ese tiempo. ¿Había mucho dolor igual? ¿O cómo? Sí. En la cirugía, cuando hicieron la amputación en ese momento yo estaba durmiendo, una anestesia completo. Anestesia, sí. Anestesia, sí. Pero después yo tenía fuertes dolores y los medicamentos, morfina ya casi no aguanta de de una dosis a la otra. Ya preguntamos si ya hay algo contra dolor y las enfermeras me dijeron y todavía tenemos que esperar, no tan pronto dar otra morfina. Y era muy fuerte el dolor, sí, después de la amputación. Sí, me imagino, como estábamos diciendo al principio, una firma dificilísimo de dar. Voy a dar mi firma para que se me quite mi propio pie, pero era la única opción. Bueno, vuelvo a decir antes de ir a una pausa que, querido oyente, tal vez usted que nos escuchas, has pasado algo similar, tenés alguien conocido, quieras compartir, aprovechar también ese espacio para compartir algo. Entonces, repito el número 0984-777707 y ahí podemos compartir también tu mensaje. ¿Te parece, Franz? Nos vamos a un breve receso, una canción y después seguimos, después del receso, que quiero que nos compartas un poco cómo experimentaste a Dios en todo eso. Todos los que somos cristianos sabemos que siempre le pedimos ayuda ahí, ¿verdad? Entonces, eso es, Dios sabía ya antes lo que iba a pasar, entonces hablar con alguien que ya sabía que iba a pasar, ¿qué fue tu experiencia con Dios? Así que Ruth está en la consola, también le saludamos a Ruth que está ahí y también a nuestro compañero Matías, que está detrás de la cámara. Le gusta siempre estar detrás. La vez pasada estaba enfrente, pero normalmente está ahí. Así que, Ruth, nos vamos a dar una canción y después volvemos. Bien, así estamos de vuelta aquí con el programa para los que prendieron la radio un poco más tarde o el Facebook, donde nos están viendo, escuchando. Estamos hoy con un invitado, Franz Harms, de la colonia Neuland. Él está contando su testimonio de su accidente que ha tenido años atrás, donde le tuvieron que amputar una pierna. Y eso es lo que estamos comentando y habíamos hablado del primer bloque del accidente, cómo pasó y que llegamos a ese momento donde le habían llevado a una Asunción y ahí estaba en el Hospital Bautista y había firmado ya el permiso a los médicos de amputar su pierna, lo que en realidad no quería, ¿verdad? Entonces, nuevamente invito, si alguien quiere escribir un mensaje, puede hacerlo con mucho gusto. El número recién se dictó, pero lo vuelvo a decir, 0984-777707. Si usted tiene algún mensaje para el señor Franz, su familia, entonces puede hacerlo o cualquier otro comentario sobre el tema. Bien, Franz, estábamos hablando de ese momento cuando usted está ahí internado con la morfina, casi no alcanzaba de una dosis a la otra. La anestesia no estaba haciendo el puente de una vez, poner una vez para la próxima. Entonces, habíamos iniciado el tema, tu experiencia personal con Dios.
muchas veces en esas situaciones tan difíciles uno lucha con Dios, hasta uno dice, Dios, ¿por qué? No entiende porque a mí me pasa esto. ¿Cuál fue tu experiencia con Dios en ese momento? Bueno, ahí yo quiero comenzar a contar algo de mi tiempo en Alemania. En Alemania yo estaba en una firma agrícola, pero era una firma familiar. Yeah. Yo conocí bien también los padres de mi jefe y yo tenía una muy buena relación con mi jefe mismo, con su familia, también con sus padres. Ujú. Y yo le dije a ellos siempre, abuelo, abuela. La mamá de mi jefe, ella misma tenía en el mismo día cumpleaños como mi mamá. Mm. Y ella, para contar nomás, en año pasado, en primeros días de diciembre o fines de noviembre, ella falleció con años 101 años. Oh. Era una esposa, una señora, una mamá de mi jefe muy valiosa también. Bueno, ahí en Alemania, en finca agrícola, yo tenía un muy buen tiempo. Y yo no sé por qué. eh, bueno, yo me bauticé antes de ir en Alemania, acá en la iglesia menonita en Neuland. Ujú. Yo me fui allá como cristiano ya. Y allá en Alemania, no sé, yo tenía un tiempo donde yo estaba orando intenso a Dios. Dios, dame un corazón agradecido. Ujú. Yo quiero tener un corazón agradecido. Yo quiero una vida agradecida. Y también, más o menos en el mismo tiempo, también yo tenía una oración, Dios, igual lo que pasa en mi vida, guarde mi fe en ti. Mm. Yo quiero que mi fe nunca termine. Mm. Igual lo que pasa en mi vida. Será antes del accidente. Sí, ese era antes, años antes, muchos años antes. Mm. Yo no sé por qué yo llegué a estas oraciones, pero ese eran mis oraciones. Una preparación de parte de Dios, seguramente. Y eso es lo que yo quiero mencionar. En el atrás, la mirada hacia atrás, yo veo hoy en día como Dios, muchos años antes del accidente, me preparó para estos días. Y ese es para mí un testimonio. Yo quiero agradecer a Dios, quiero dar gloria a Dios como grande Él es, con su sabiduría, con Él sabe ya qué va a pasar y Él prepara a sus hijos. Y ahí en Alemania también el papá de mi jefe, él también tenía un sufrimiento. Y él me mostró prácticamente con su vida cómo tomar la vida difícil o el sufrimiento de las manos de Dios. O poner su sufrimiento en las manos de Dios. Sin tener amargura, sin quejar fuerte. Y así en los tiempos en Alemania, algunas veces, o sí, yo estaba un establecimiento grande y con los padres también vivieron en un parte todavía, los padres del jefe. Y a veces yo visité a ellos, así en el día, por el día, y mirando qué tal, cómo anda. Y cuando llega la abuela a la puerta, yo pregunto, ¿cómo anda el abuelo? Y con los años yo di conocimiento. Cuando ella dice, en alemán es geht so.
es anda Sí, así. sigue, o sea, Y anda así. anda así. Y con los años, con los tiempos, yo di cuenta cuando ella dice estas palabras, y eran siempre las mismas palabras, en el mismo tono. Entonces yo sabía que Estaba sufriendo. está sufriendo el abuelo. Ella dijo nada, ni una queja, nada, solamente las palabras y anda así. Entonces yo sabía que no está bien. Mm. Y ahora de vuelta en Hospital Bautista, una mañana, yo no sé si era el primer día, el segundo día después de la amputación, yo no sé más bien, nosotros tuvimos una noche muy pesada. Pasamos una noche Seguro. muy pesado. Yo no sé más qué ocurrió todo en esa noche, pero la mañana nosotros, yo mismo y mi esposa ya estamos listos. Ya casi no aguantamos más. Mm. Y suena el teléfono y era la mamá de mi esposa. Yo no escuché las palabras de la mamá, pero parece ella preguntó cómo anda. Y mi señora estaba hablando las mismas palabras en el mismo tono como la abuela en aquel tiempo en Alemania. Mm. Aunque nunca mi esposa escuchaba estas palabras de aquel señora. Nunca ella escuchaba. Pero eran las mismas palabras. Es que anda así. El mismo tono. Y ahí en ese momento suena una alarma en mí. Ahora sabes qué sentía el abuelo y cómo él hizo su vida. Siempre agradecido y yo estaba en un momento donde yo sentí que mi vida se destruye. Yo estoy desanimado, yo soy finito, terminado con todo, con mi nervio blanco, todo. Y en ese momento, yo hizo a mí mi pregunta. ¿Qué es que yo quiero? ¿Cómo puedo seguir? Primero, realizar qué pasó. Mi pie ya no tengo más. ¿Qué sobra de mi vida? Eso era después de la amputación. Después de la amputación. Yeah. Y yo pensé, con toda la amargura, con todas las quejas, toda la protesta que yo voy a hacer contra Dios y contra mí y contra mis hermanos, contra todo, no va a traer de vuelta mi pie. Yeah. Y yo estaba empezando en mí quejar de mí mismo. Sí, siempre viene ese momento. ¿Por qué no cuidaste más? A Dios, ¿por qué permites este accidente? Uh-huh. Y en estos momentos, y hoy puedo decir gracias a Dios que llegó tan pronto ese momento. Sí, realmente, porque ahí. En este momento yo pensé, ¿qué puedo hacer? Bueno, con amargura, con culparle a Dios y a mí y toda la gente, sirve nada. ¿Y qué puedo hacer? Y parece lo único que puedo hacer es aceptar. Aceptar. Y yo me recuerdo en esa mañana, yo hice una decisión y gracias a Dios. No es mi trabajo, esa es la gracia de Dios. Y ese yo creo es que Él hizo preparado en mí para que yo podría hacer esa decisión en esa mañana. No es mi esfuerzo, es fuerza del Espíritu Santo. Y yo decidí, ok, y yo dije a Dios, bueno, yo estaba en mi cama llorando. Yo estaba llorando. Yo le dije, Dios, yo no siento ni un agradecimiento. Yeah. Yo no puedo sentir eso.
pero mi decisión es hoy te voy a dar gracias. Mm. Hoy te voy a dar gracias para mi vida. Es como el salmista David. Sí. Yo sé que mi alma te va a Sí. alabar. Era una decisión. Sí. Y yo le dije eso a Dios. Dios, yo no siento alegría, pero hoy te voy a decir gracias. Para mi vida, y yo no sé más para qué yo dije todo gracias, pero yo, en muchas cosas, gracias Dios por todo lo que tengo que estás haciendo conmigo y con mi esposa también, para mi esposa y todo. Y yo creo ese era entonces el cambio para mi vida, aceptar la situación que pasó, decirle, sí, Dios, yo acepto eso. Y yo sigo confiando en ti y voy a seguir mi vida. Y realmente ese yo creo me hace mucho más fácil mi vida con mi prótesis. Aceptar, dar gracias y seguir. Mm. Sí, me imagino un momento tan tenso y como Dios, cuando uno lo ve así ahora, te preparó en Alemania, te preparó con esta familia allá en Alemania, un hombre que sufría toda su vida y ahora, como tu esposa habla las mismas palabras de ella, entonces se nota que Dios estaba detrás de eso, él sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Bueno, en parte ya respondiste a eso, qué impacto tuvo esta experiencia con Dios en tu vida, que es la siguiente pregunta, pero igual podrías de repente ampliar un poco eso, Franz, tu relación con Dios en los siguientes, vamos a decir, años. ¿Llegaron otra vez momentos en los años posteriores de esa lucha con Dios? ¿O ya aceptaste definitivamente y ya no era un tema? Yo creo que era una aceptación por el tema del accidente, de la amputación. Ese era una aceptación definitiva. Yo me recuerdo que en 2 momentos después, y ese era, no sé, uno yo creo en hospital todavía y uno en algunos meses después en mi casa, que me pregunté otra vez por qué. Pero eran 2 momentos nomás. Y yo creo que esa era una decisión muy clara y una aceptación definitiva. Y yo puedo decir nomás gracias a Dios que yo podría aceptar eso y decirle, sí, Dios, yo acepto ese y voy a seguir mi vida. Es una gracia de Dios, no es mi esfuerzo. Pero yo creo en ese momento también quiero contar la historia de mi rodilla. Sí. ¿Cómo fue esa parte? Porque te amputaron primero una parte. Una parte, después una parte más. 2 veces me amputaron y después, como yo mencioné ya, el dolor era muy fuerte, la situación todo muy crítica y mandaron un infectólogo porque había sido crítica todavía con mi situación y una noche, era noche ya, las 12, entre la 11 y la 1 de la noche, no sé más bien. Era un infectólogo muy conocido en Paraguay, me recuerdo un doctor Weiss, yo creo, y él hizo una visita, el Hospital Batista llamó a él para que hizo una visita, una consulta en mí. Y cuando él hizo su consulta, en su cara yo he visto ya algo no es bien. Y después nos dijeron que tenemos que amputar la rodilla también. Oh. Y ese era un shock. Segundo golpe. Y ahí bueno, yo creo dormimos, no sé si ellos nos contaron en el mismo momento o después de la mañana, yo creo en el mismo momento. Bueno,
después de despertar la otra mañana, en la lectura bíblica que hicimos allá siempre junto mi esposa y yo, y la mañana mi esposa dijo, abre la Biblia en ciego. No mirar dónde abrir la Biblia. Así nomás, abre la Biblia así. Al azar. Sí. Y yo abrí la Biblia, estaba ahí Mateos, el Evangelio Mateos Mateo 7, versículo 7. ¿Vos puedes leer eso? 7 ¿hasta cuándo? Hasta 7 hasta 11. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Bueno, ahí quiero otra vez ir años atrás, cuando yo estaba todavía como soltero. En una época yo tenía también plantaciones agrícolas acá en el Chaco. Y era muy seco, muy calor, y una mañana yo leí la Biblia o en mi lectura bíblica, y era el tema que está en Deuteronomio 5, 12, versículo 20, no, 28, 12. 28, 12. Léele por favor qué dice Dios en ese. Se fue una promesa que le dio Dios a los israelitas cuando iban a entrar en Canaán. Entonces, Deuteronomios 28, 12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a la tierra en su campo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Sí, ese ahora es una historia varios años más atrás. Yo leí eso y miré afuera y todo seco, todo quemado por la sequía, por el calor. Sí, acá en el Chaco. Y yo pensé, Dios, ¿cómo puedo entender ese versículo? ¿Dónde está la lluvia? ¿Dónde está la bendición? Y me llegó un pensamiento, bueno, puede ser que ese no es para hoy, no es en este año, puede ser que después de otro año Dios va a mandar estas bendiciones, o puede ser que significa también que Él me quiere bendecir en alguna otra área, como en agricultura. Sí. Y ese era mi pensamiento, y así yo podría aceptar eso. Ok, ese Dios dice, y yo creo que es la promesa de Dios, pero en el momento no toca a mí, en la forma como yo... No es ahora literal. Sí. Y en el momento en el Hospital Bautista, cuando yo leí en el Mateos, otra vez llegaron esos pensamientos. ¿Es para mí? ¿Es para ahora? Y yo digo, ok, sí, ese es para mí, para ahora. Esa promesa. Sí, para ubicarnos bien, era cuando te iban a amputar la rodilla. La rodilla. Sí. Sí, en ese momento. Y yo le dije, ok, Francisco, ¿por qué tienes fe en Dios? Ahora es tiempo para aprovechar esta fe en Dios. Para mí mismo, para mi salvación, para mi cuerpo. Que dice Jesús ahí en Mateo 7, es para mí hoy en día orar y pedir a Dios en el nombre de Jesús para salvar mi rodilla, y es
esperar y confiar en Dios que va a hacer eso. No hay que pensar que puede ser que en otro tiempo, en otra área. Hoy, ahora, para mí, aprovechar mi fe en Dios. Usar prácticamente porque creo en Dios. Y entonces nosotros hicimos oración en el nombre de Jesús para salvar mi rodilla. Y entonces hicimos llamar a nuestros familiares, a nuestros amigos, hacia el Chaco, hacia Alemania, y pedimos bien claramente qué es la situación. Está pensando en amputar mi rodilla y pedimos oración para que yo pueda tener mi rodilla. Y después de eso ya vinieron los enfermeros y la señora Waltrotizen. Y ella entró y preguntó, ¿y qué dice? Yo le dije, y yo creo que Dios va a decir, por el momento no falta amputar. Y ella me mira a mí, muy difícil, es muy complicado. Y bueno, ahí ya entraron los enfermeros y me trasladaron para quirófano. Y en el pasillo, en el camino hacia el quirófano, yo le dije, paran, por favor. Yo quiero hacer una última oración antes del quirófano. Y otra vez yo pedí a Dios para que pueda tener mi rodilla, pero también yo le dije, Dios, ya antes del quirófano, yo acepto lo que tú vas a hacer. Si tengo que dar mi rodilla también, yo digo sí. Acepto eso. Pero yo pido que pueda tener. Pero yo acepto tu decisión. Y me traen en el quirófano me preparan para la amputación de la rodilla. Pero no hicieron una anestesia completa, local nomás, y están trabajando ahí. Y no me recuerdo más bien quién vino, Capellán puede ser. Ese yo quiero mencionar también. En aquel tiempo el Paul Hibbert estaba allá, el capellán en Bautista, y él nos acompañó también muy bien, y él estaba ahí también. Era mi pedido a él, por favor, vení, estar conmigo en esos momentos. Y vinieron atrás de la cortina y me dijeron que por el momento no vamos a amputar. Otra vez las mismas palabras como yo decía a la señora Thyssen. Yo creo que Dios va a decir, por el momento no falta amputar. Y así me dijeron también, por el momento no falta amputar. Vamos a dejar todavía. Y bueno, por eso yo me recuerdo en la Biblia cuando Dios pide a Abraham para dar su hijo Isaac. Y Abraham aceptó y finalmente Dios le dijo, no toca a tu hijo Isaac. Y ahí yo bauticé mi rodilla, es mi Isaac. Y la siguiente mañana yo tenía otra vez visita de mis familiares. Y yo estaba en la cama, tan feliz, tan contento. Y mis manos siempre en mi rodilla. Yo tengo mi rodilla. Todo lo que tengo en esa tierra, mis materiales, la finca, mis animales, todo no tenía valor tanto como ese una rodilla. Sí. Y nosotros que andamos con las dos rodillas, con el cuerpo entero, ¿cuántas veces nos quejamos de vale, verdad? A mí me ayuda mucho esto a pensar en eso. Deberíamos agradecer todos los días por tener una salud. ¿Cuánta gente tiene una plena salud? Como ayer me dijo un amigo mío, dijo, cuando él escucha
a sus alumnos quejarse, decir no se puede. Él dice, solamente el que está en el hospital con suero y tiene su brazo arriba, él no puede, pero nosotros sí podemos. Sí, sí. Entonces Así muchas es. veces yo creo que es un motivo realmente de agradecer. No vemos muchas veces el motivo de agradecer. Nos quejamos por cositas, por esto, aquello, por eso es justamente la decisión interna que Dios te preparó también, Francisco, en ser agradecido, ¿verdad? Ya preparándote en Alemania con todo lo que pasó, tu jefe ahí, el papá de tu jefe, entonces te preparó realmente para poder agradecer. Entonces al final no se amputó la No, rodilla, entiendo, ¿verdad? no amputaron. Ahí ya quedó y salvó la rodilla. Tengo mi rodilla y es muy importante. ¿Y nunca te contaron por qué tomaron esa decisión? Los médicos no No sé, dijeron qué pasó, porque ya llevándote, cuando un médico ya te lleva al quirófano y me imagino que Dios le habló, le habrá dicho, no, acá no todavía. no me dijeron, los médicos no me dijeron nada, solamente me dijeron, por el momento no vamos a amputar. Mm, Y después ya salvo así. qué cosa. Bueno, en todo ese tiempo sabemos cómo has tenido personas que te apoyaron. Me imagino que tus hermanos, hermanas familiares primero, tu esposa, bueno, pues tu esposa primero y después también los familiares. ¿Cómo fue ese apoyo de la gente? Sí, el apoyo de la gente estaba también grande. En primero, mi esposa estaba con la ambulancia hacia Asunción, estaba todo el tiempo conmigo y también ella estaba en aquel tiempo todavía trabajando en la cooperativa, en la colonia como contadora auxiliar y su jefe en aquel tiempo también di libre para que estar todo el tiempo conmigo. Y también mis hermanos, hermanas me visitaron, hacia Asunción vinieron para visitarme. Y sí, yo creo era un gran apoyo de toda la gente. Y lo que quiero mencionar es primero mi esposa, mis hermanos, hermanas y la señora Waltraud Thyssen y el señor Paul Hiebert. Y ahora quiero contar una otra historia que parte de Alemania y parte de ahí en el Hospital Bautista. Como yo mencioné ya, yo me fui varias veces a Alemania, como los pájaros. Schwalbe, ¿cómo le dicen en español? Sí. Se van cuando es invierno en Alemania, se van hacia el sur. Y así yo hice también. Cuando allá llegó el frío, yo me fui hacia el sur. Y un día fue una señorita joven conmigo hacia allá en Alemania para estudiar allá. Finalmente ella volvió y hizo su estudio acá en Asunción. Pero lo que quiero mencionar nomás, era un día. Ella vivía ahí cerca donde yo estaba en la finca mismo. Y la finca mismo, ahí cerca estaba una aldea pequeña y más o menos 5 kilómetros de distancia de la ciudad. Y una noche ella me llamó y ella no alcanzó el último colectivo para llegar en su casa y yo me fui para buscarle. Y en aquel tiempo, ahí en esa finca agrícola donde yo trabajé, teníamos mucha gente de exterior que vinieron a trabajar Los para migrantes. una época especial de la República Eslovaquia. Y no sé más cómo pasó, pero un colega mío de estos eslovacos estaba ahí también, había sido en la ciudad, porque él di cuenta que yo me fui para buscar ella para traer en su casa. Y él me preguntó, Francisco, ¿por qué vos hizo eso? Y ella me llamó, falta la ayuda. Sí. Y ahí me fui para ayudar. Y simplemente él dice, Francisco, va a llegar el día y vas a retirar de vuelta eso.
Se te va a pagar eso. Sí. Y nada más hablamos. Mm. Y cuando yo estaba en el hospital Bautista, un día golpean la puerta y entra esta señora con una torta grande. Mm. Y otra vez me suena la campana. Mm. ¿Qué dijo mi colega allá en Alemania? Años atrás. Un día llega. La recompensa. Sí. Son cosas muy, muy interesantes que tengo en mi recuerdo en estos tiempos difíciles. Qué interesante. El apoyo de Dios. Y Francisco, cuando hablamos, nuestra pierna normal no tiene gastos en general, pero tu pierna artificial, vamos a decirlo, de la prótesis, eso sigue teniendo gastos. ¿Cómo es? ¿Alguien te ayuda? ¿Estás llevando solo eso? ¿Cómo es? Sí, realmente tengo la segunda prótesis. La primera prótesis yo tenía 9 años. Y ahí también era un gran apoyo de gente. Yo conocí en Alemania un señor que trabaja en ortopedia y él también enseguida me mandó mensaje: si te falta ayuda, estamos dispuestos, te vamos a ayudar. Y yo tengo siempre contacto con él cuando me falta algo. Pero la prótesis mismo, acá en Asunción hay una ortopedia, Seidor se llama. Ellos hacen un muy buen trabajo. Ahí estoy cliente de ellos. Y en 2014 fuimos como familia a visitar nuestros familiares y amigos en Alemania. Y ahí yo hice la segunda prótesis después de 9 años. Y sí, la prótesis tiene costo grande, pero es también una prótesis de alta tecnología para que pueda caminar bien. Y el gasto, por ejemplo, por el nuevo prótesis era en 2014 60 millones de guaraníes. Hace un año yo tengo un pie nuevo. Yo puedo cambiar el pie, vos no puedes. Sí. No quiero Yo tampoco. puedo tener un pie reserva, como el vehículo tiene una cubierta reserva. Sí, realmente. Y solamente el pie, en el año pasado ya gastamos 56 millones, yo creo era. O sea, más de 100 millones los dos juntos. Sí. Wow. Pero ahí también tengo el apoyo de la colonia, del seguro de la colonia, Ujú. del seguro médico. Ahí yo recibo normalmente siempre un 50%. Yeah. Y lo que quiero mencionar también, este trabajo donde fue mi accidente, era un trabajo junto con 2 de mis hermanos. Y ellos también me dijeron, ese fue en trabajo junto y los gastos vamos a tener juntos. Y hasta hoy en día siempre la mitad, normalmente la mitad paga el seguro y la mitad nosotros entre 3 hermanos. Sí, Wow, esa es una gran bendición, un gran aporte. sí, sí. Y cuando hablamos de los años posteriores, vamos a decir hasta hoy día, ¿cómo estás pasando eso en tu matrimonio? Seguramente es algo ya normal entre tus parientes, pero llegas en una parte, muchas veces me imagino que los niños lo ven, que está caminando de otra manera. ¿Qué estás experimentando en ese Sí. sentido? Sí, los niños no tienen vergüenza y miran y preguntan. Y un mitaide, un amigo nuestro, antes, cuando ya estaba en muletas sin prótesis, él levantó la punta de mi pantalón y miraba adentro donde queda el pie. Seguro. Y, Pero son tan inocentes que uno no sí. le afecta emocionalmente, ¿verdad? O sea, No, como soy una persona que también yo no tengo vergüenza de hablar de eso. ujú. Vergüenza Ese sí está bien, sí. ese es algo bueno. No tengo vergüenza nada de hablar de eso que me pasó. Bueno, cómo pasó, yo pienso, ese
¿por qué no cuidaste más? Es siempre un poco ahí adentro, como voy a decir, es una vergüenza. Pero hablar por mi prótesis, mostrar mi prótesis, cómo funciona, cómo es, para mí no hay nada de problema. Y el tema de nuestro matrimonio, tuvimos recién 1 año de matrimonio antes del accidente. Sí. Prácticamente nosotros conocemos solamente un matrimonio que yo tengo prótesis. Yeah. Y un tema fue también conocer y reconocer los límites en la vida práctica con un prótesis, muletas o silla de rueda. Porque las muletas son muy bien, son prácticos, pero las manos son siempre ocupados. Sí, eso es. Y la silla de rueda también es algo muy práctico en casa, pero ya muy pocas veces estoy usando. Las muletas también, cada noche, cada mañana, de la cama hasta el baño. Pero en los últimos años muy poco estoy usando muletas, casi siempre anda bien con mi prótesis. Y un otro tema es el dolor fantasma. Yo tenía dolores fuertes en el hospital y me explicaron, ya vas a tener dolor fantasma. Bueno, ¿qué es dolor fantasma? ¿Qué significa? Nunca yo escuchaba eso. ¿Qué significa eso? ¿Y es ahora un dolor que siento realmente en mi pie o es un dolor fantasma? El dolor fantasma es que yo siento o tengo dolor en mi pie, cual no tengo más. Donde tendría que estar. Sí. Y eso en los primeros tiempos también fue bastante grave. Pero también me hicieron tratamiento especial con medicamentos. También hay otra vez un señor, un conocido de la iglesia en Alemania, era un doctor, y él mandó un medicamento, es especial para eso. Así que vino ayuda de todo lado. Y también acá en el Hospital Noila me trataron muy bien con medicamentos que son especial para el dolor fantasma. Y también es entonces mi mente. Tengo que trabajar porque todo es registrado en el cerebro. Sí. Y es un tema, y hasta hoy en día mi pie yo siento permanente. Siempre yo siento mi pie. Pica a veces pica más fuerte, entonces tengo que mover un poco el pie, entonces se va otra vez. Y muy pocas veces tengo dolores fantasmas, pero es muy pocas veces. Y entonces normalmente cuando yo saco entonces mi pie, mi prótesis, ya apaga el dolor fantasma. O sea, sería cuando el nervio se le toca ahí en la punta, seguramente, o sea, algo así. No sé bien, es difícil decir. Yo mucho tiempo ya anduvo sin dolor, muchos años, y este año, en los primeros tiempos, yo estaba en la iglesia y un dolor fuerte en mi pie. Y ese cada rato, así algunos minutos y otra vez, como me pica alguien con un cuchillo en mi pie. Y pasó otra vez, queda sin dolor otra vez. Y ahora justamente las últimas semanas yo cambié mi camioneta y yo no sé si es el tema del asiento. Tengo que estudiar eso todavía y modificar el asiento. Que en los últimos tiempos yo tenía dolor fantasma cuando yo hago un viaje solamente hasta mi estancia. Yo llevé a veces a Pirizal los alumnos de mi estanciero y casi no aguanto porque tenía dolor de fantasma en un viaje más largo. Y mucho tiempo yo no tenía, y ese tenemos que ver ahora. La otra camioneta es el asiento, tengo que modificar algo. Pero normalmente, gracias a Dios, yo tengo muy, muy
poco dolor de fantasma, sí. Y ahí yo di cuenta también que yo puedo sacar lo que me duele. Sí. Y ese en los últimos años, en los últimos tiempos, primero uno está pensando, bueno, perder un pie es algo grande. Sí, es algo grande. Pero, ¿qué es con la gente que tienen permanente dolor de cabeza? Dolor en las espaldas o tienen algún otro sufrimiento. Sí. Y en los últimos tiempos, en los últimos años, yo di cuenta, no es tan grande lo que tengo que sufrir. Cuando yo veo otras gentes, a veces no son sufrimientos que uno puede ver. Por ejemplo, yo veo parejas, matrimonios en edad entre 50, 60, 70 años, no son tanto todavía. Y uno es enfermo, uno de ellos es enfermo, tan enfermo que también no puede quedar más en casa. Uno está en el casa de anciano del matrimonio. Es algo, yo creo, más pesado como yo tengo que. Sí, o sea, eso, viendo situaciones de otros que son más difíciles, entonces te ayuda eso a fortalecerte. Y bueno, nuestro tiempo parecía muy largo, pero está corriendo, faltan algunos minutos más. Ruth, ¿hay otra canción? Entonces nos vamos a una última canción y después venimos para la oración final. Bueno, estamos de vuelta con el señor Francisco Harms, nos ha contado su testimonio, cómo perdió una pierna en un accidente y nos quedan unos minutitos, queremos unos puntos muy breves. ¿Cómo llegaste a ese título? Porque el título pusimos cuando el dolor se convierte en bendición. ¿Cómo llegaste a ese título? Bueno, yo tengo un dicho que yo hizo para mí en poco otra forma. Los tiempos de sufrimiento son tiempos de bendición. Ese yo está experimentando en mi vida mismo. Y cuando yo veo en la Biblia, todas las gentes, los hombres, las mujeres, con cual Dios hizo su historia, David, los profetas, Moisés, todos tenían sufrimiento. Sí, el sufrimiento nos lleva más cerca de Dios. Sí, ahí nosotros nos hacemos abierto nuestro corazón para buscar a Dios. Y por eso sufrimiento es tiempo de bendición. Qué bueno. Y Francisco, habíamos hablado la otra vez fuera de micrófono y eso sería otro tema totalmente, podríamos hacer un tema de eso. Habías dicho en un momento dado en Alemania que vos no necesitabas tu pie. ¿Cómo fue eso? Brevemente, así porque tenemos 2 minutos. Bueno, yo estaba en la máquina trabajando de cosechar maíz dulce y esa era una máquina grande y tenía un automático, lo cambio, no tenía embrague la máquina, solamente elegir el cambio y con un hidrostat se llama el sistema hidrostático más pronto, o delante o atrás. Y vino un compañero mío adentro mirando conmigo, estaba esperando en la chacra con su tractor y acoplado hasta que tengo lleno mi container de maíz. Y vino conmigo mirando y él dice, Francisco, tu pie izquierda no usas más. Sí, ese yo no uso, puedo cortar eso. No, así no estoy mencionando, él me dijo. Y era chiste nomás. Yo le dije así, por chiste nomás, sí, ese no uso más, puedo cortar eso. Y nunca yo pensé más en estas palabras.
Ujú, Y yo creo también, gracias a Dios, también no en ese día cuando fue mi amputación, ujú, pero ahora puede ser 3 años atrás, yo me recuerdo estas palabras. ujú, Y no quiero decir que si yo no he dicho estas palabras que no se sucedió eso. ujú. No quiero decir. Pero es Yo una no coincidencia. quiero decir que esa es la culpa de mi Ya. accidente y de la amputación, pero sí yo sé las palabras que uno dice tienen poder, si son buenas o son malas. Nuestras palabras tienen poder y eso dice la Biblia también. Es muy claro. Asimismo, es muy importante lo que decimos, cuidar nuestra boca, cuidar lo que decimos, porque tenemos en la Biblia que Dios hizo con sus palabras al mundo, ¿verdad? Y también Dios mandó bendecir y mandó maldecir, entonces todo eso tiene mucho poder lo que decimos. Llegamos al final, quiero orar y después termina un programa más de Caminamos Contigo. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo aquí con mi hermano Francisco. Tú lo has bendecido a través de su accidente, él ha experimentado esa cercanía contigo y hemos escuchado cuánto tú tienes preparado para una persona, que él pueda soportar lo que tenía que soportar, tiempos muy difíciles, y agradecemos por ese testimonio, agradecemos por las palabras de Francisco y también por todas aquellas personas que le han apoyado en ese tiempo tan difícil, que tú puedas bendecir a ellos también, recompensarlos de su aporte, lo que tú siempre haces. Y bendiga a cada uno, Señor, de nosotros, que realmente podamos entender que la vida agradecida es muy importante, que no nos quejemos en vano, sino que podamos llevar una vida agradecida. Pasemos lo que pasemos, como hemos visto, es posible que uno lleve igual una vida agradecida. Gracias por todo y gracias también por la audiencia que nos está escuchando, que tú puedas bendecir a toda nuestra audiencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, nos vamos. De esa manera estamos culminando un programa más de Caminamos Contigo. Usted puede volver a escucharlo por la radio mañana a las 20 horas, pero también está guardado en las redes y ahí puede encontrarnos también. Así que muchas bendiciones y hasta la próxima.